Audio número 5 del conjunto de 9 audios en que se hace lectura del documento de la UNESCO titulado Métodos de evaluación para determinar las necesidades de conservación en bibliotecas y archivos, un estudio del RAN con recomendaciones prácticas. Bien, en este audio quinto se va a tratar el punto cuarto del documento físico. Ese punto cuarto va de la página 10 hasta la página 17 y contiene 9 subunidades, del punto 4.1 al punto 4.9. Bien, el documento data de la publicación de la UNESCO del año 1989, fue preparado para la UNESCO por el académico George Martin Cuna. Voy a hacer una lectura del contenido de este punto cuarto, de los puntos más elementales. Entonces, se titula, punto cuarto, página 10, ¿cómo iniciar un programa de conservación? El punto 4.1 se titula Inspección del edificio. El punto 4.2, la situación global. El punto 4.3, la arquitectura del edificio. El punto 4.4, la inspección de los locales. El punto 4.5, los archivos y las salas de exposición. El punto 4.6, los cuartos de máquinas y de calderas. 4.7, archivos en el subsuelo y en el desván. 4.8, los locales administrativos. Y finalmente 4.9, habitaciones y armarios de servicio. A su vez, algunos de estos puntos tienen múltiples divisiones internas, por ejemplo el punto 4.3, pero vamos a irlos diciendo en la medida que avancemos la lectura. Página 10, punto 4, ¿cómo iniciar un programa de conservación? Para iniciar un programa de conservación en una biblioteca o archivo, hace falta, en primer término, poseer información fidedigna sobre el estado de los libros y documentos presentes. También es esencial, cuando se detectan perjuicios, el identificar por qué ocurrieron. Tal como se ha mencionado en el primer capítulo, pueden existir varios factores simultáneos que contribuyen al deterioro de los documentos. Lo que se precisa entonces es un método sistemático para observar y registrar el estado de las colecciones y el medio ambiente en el que se hallan. Únicamente de esta manera puede obtenerse en un establecimiento determinado un volumen de información concreta suficiente como para sacar conclusiones y entablar una acción para rectificar fallas futuras. Otros métodos para estudios de conservación fueron empleados con éxito en la Universidad de Stanford, la Sociedad Histórica de Nebraska, la Universidad de Yale, la Biblioteca del Congreso y en otras partes de Estados Unidos y de Europa. El procedimiento descrito en el presente capítulo se llevó a cabo durante varios años y se adapta mucho a bibliotecarios y archivistas que carecen de experiencia en la conservación. Se trata de un método para juntar, por medio de formularios preparados con anticipación, datos que posteriormente, primero, puedan ser utilizados para evaluar edificios y el medio ambiente interior y exterior en la medida en que influyan los requisitos de conservación de las colecciones. B. Proporcionan información sobre los procedimientos de archivo y manipulación. C. Describen el estado de los libros y documentos en los anaqueles. A partir de los datos obtenidos, se pueden sacar conclusiones en cuanto a las necesidades específicas de un determinado establecimiento y luego a hacer una serie de recomendaciones con una lista de prioridades para responder a esas necesidades. Dichas recomendaciones tendrán, obviamente, que reflejar aspectos de la gestión, además de las necesidades de conservación.
Será de sumo interés en el momento de usar los formularios descritos e ilustrados en el anexo. El autor se refiere a lo que aparece al final del texto y, como dijimos al inicio de este conjunto de audios, no estará contenido en la forma sonora del documento, que es esta. Retomo. Será de sumo interés en el momento de usar los formularios para registrar las condiciones vigentes, hacer observaciones y tomar notas cuidadosas, recurriendo, si fuera necesario, al dorso de los formularios. A continuación, se sugieren las preguntas más pertinentes y los principales problemas que pueden ir surgiendo en el transcurso de la encuesta. 4.1. Inspección del edificio. 4.2. La situación global. 4.2.1. La ubicación. Pregunta: ¿dónde se halla localizado el establecimiento? ¿Sobre la costa o en el interior? ¿En un terreno anegadizo o en el fondo de un río? ¿En una zona de tornados o huracanes? ¿En una zona de seísmos? ¿En una zona urbana, suburbana o rural? ¿Cercano a un complejo industrial? Fin de la pregunta. 4.2.2. El clima regional. Pregunta: ¿se trata de un clima con temporadas calurosas y húmedas o frías y lluviosas? Otra pregunta: ¿es una región desértica o una selva con precipitaciones? Y siguiente y última pregunta: ¿está en una zona tropical, subtropical o en una zona templada? Fin de las preguntas. Vamos a iniciar el contenido del punto 4, que está en la página 11. 4.3. La arquitectura del edificio. Primer bloque de preguntas. ¿La estructura es de madera, metal, piedra, ladrillo o varios materiales combinados? Siguiente pregunta: ¿qué aspecto tiene y cuál es su estado general? Siguiente pregunta: sobre el techo es chato, es de pizarra, es de cartón embreado y grava, es de cobre u hojalata, madera o tablillas de asfalto. Siguiente pregunta: ¿qué antigüedad tiene? ¿En qué estado se encuentra? ¿Hay goteras? ¿Está aislado? Siguiente bloque de preguntas: ¿los cimientos del edificio son sólidos y secos? ¿Las ventanas y puertas son herméticas? ¿Tienen aislamiento las paredes? ¿En lugares de clima frío hay dobles ventanas y puertas aisladas para evitar la pérdida de calor durante el invierno? ¿Dónde están ubicados los baños, las cocinas y habitaciones de servicio con respecto a los anaqueles? Punto 4.3.1. La temperatura interior. Bien, aquí no, el contenido mayoritario del punto 4.3.1 no es preguntas, solo aparece una pregunta al final. El mejor modo de determinar las condiciones climáticas interiores es registrando la temperatura y humedad a lo largo de un periodo de tiempo prolongado. Las opiniones de las personas que trabajan en el edificio suelen ser útiles. Es importante saber si es posible calefaccionar y enfriar cómodamente los archivos y salas de exposición a lo largo del año. Es importante saber si el sótano es húmedo, si el desván tiende a ser caluroso y húmedo en el invierno. Pregunta: ¿existen diferencias térmicas de una habitación a otra?
Fin de la pregunta. Punto 4.3.2. El sistema de calefacción. Bien, este punto sí, lo único que hay son preguntas. El sistema de calefacción, preguntas. ¿Cómo están calefaccionados los locales? Calefaccionados con aceite, con carbón, con madera, gas o electricidad. ¿Hay calefacción central? ¿Hay unidades de intercambio térmico instaladas en el cielo raso de los diversos locales? En el caso de que haya calefacción central, la siguiente pregunta: ¿el calor se distribuye por medio de agua caliente o de vapor que circula en radiadores? ¿O el calor se distribuye por medio de aire introducido a presión a través de conductos? Siguiente pregunta: ¿qué antigüedad tiene y en qué estado se encuentra el sistema de calefacción? ¿Está bien cuidado y mantenido? ¿Se reduce o apaga la calefacción por razones de economía durante la noche, durante los fines de semana o durante las vacaciones? ¿Cómo se controla la humedad cuando el sistema está funcionando? Punto 4.3.3. El aire acondicionado. Solo preguntas. Primera pregunta: ¿existe un sistema de aire acondicionado que sea a presión y que circule a través de conductos? Siguiente pregunta: ¿hay unidades individuales de aire acondicionado en el cielo raso de los diversos locales? ¿Hay dispositivos de aire acondicionado instalados en las ventanas? En el caso de lo siguiente, la siguiente pregunta: si existen unidades en el cielo raso, ¿es preciso trazar la trayectoria de los conductos por los que circula el aire acondicionado o el agua? Si se trata de un sistema central, pregunta: ¿qué antigüedad tiene ese sistema central y cuál es su estado? También hay que preguntarse lo siguiente respecto del estado general de la tubería y del número de esa tubería y del tipo de filtros existentes en esa tubería. Entonces, preguntas: ¿con qué frecuencia se cambian esas tuberías? ¿Está el sistema en funcionamiento el día entero, todos los días o únicamente cuando se necesita para la comodidad personal? Punto 4.3.4. El control de la humedad. En climas fríos, la siguiente pregunta: ¿se tiene en cuenta la pérdida de humedad en el aire cuando el sistema de calefacción está en funcionamiento? Siguiente pregunta: ¿de qué manera se palia y controla dicha pérdida de humedad cuando el sistema de calefacción está en funcionamiento? Por el contrario, en el caso de clima cálidos, pregunta: ¿se tiene en consideración el exceso de humedad en el aire dentro del edificio? Siguiente pregunta: ¿de qué manera se intenta eliminar dicho exceso? Siguiente pregunta: ¿es posible mantener la humedad dentro de límites aceptables de manera permanente? Vamos a dar inicio al contenido que está sobre la página 12. Punto 4.3.5. El sistema de seguridad del edificio. Primer bloque de preguntas. ¿Están las ventanas enrejadas? ¿Hay trancas en las puertas exteriores? ¿Hay cerraduras con pestillo de golpe? ¿Quién supervisa el uso de las llaves? ¿Quién las tiene en su posesión?
Siguiente bloque de preguntas. Dentro del grupo del punto 4.3.5 sobre sistema de seguridad del edificio, segundo bloque de preguntas, segundo párrafo. ¿Existe un cuerpo de vigilantes uniformados que realice rondas de vigilancia en el interior o en el exterior del edificio? ¿Con qué frecuencia? ¿Está equipado el establecimiento con un sistema de alarma que se active a la salida cuando una persona intente robar un libro, pues ocultándolo? Siguiente bloque de preguntas, siguiente párrafo. ¿Existe un sistema de detección de intrusos? ¿De qué tipo? ¿Cuándo se activa? ¿Dónde y cómo se controla? ¿Existen dispositivos sensibles en las puertas y ventanas? Si estos se encuentran en el interior del edificio, ¿dónde se encuentran exactamente? (4.3.6) La protección contra incendios. Pregunta: ¿existe un sistema de detección de incendios? Si la respuesta es afirmativa, la siguiente pregunta: ¿funciona con dispositivos sensibles al calor o al humo? Siguiente pregunta: ¿dónde están instalados? ¿Dónde y cómo se controlan? ¿Con qué frecuencia se verifica el funcionamiento correcto del sistema? ¿Existe una alarma contra incendios para prevenir al personal y a los usuarios? Siguiente párrafo de preguntas. ¿Posee el establecimiento un sistema automático de extinción de incendios? Si la respuesta es positiva, las siguientes preguntas. ¿Funciona por medio de propulsión de agua con espuma, dióxido de carbono o halógenos? ¿Cuándo fue probado por última vez? Siguiente párrafo con preguntas. ¿Hay extintores portátiles en el edificio? ¿Cuántos hay y dónde están ubicados? ¿Esos extintores sirven para combatir incendios de madera y de papel? ¿Sabe el personal cómo emplearlos? Siguiente párrafo de preguntas. ¿Hay puertas de incendio automáticas? ¿Puertas automáticas de incendio? ¿Dónde? ¿Su acceso está libre? ¿Cuándo fueron probadas por última vez? Punto 4.3.7. Competencia del personal. Es necesario añadir en el formulario A algunas observaciones en cuanto a las capacidades y la experiencia en conservación que el personal puede poseer gracias a su formación académica o a su participación en seminarios y talleres especializados. Estas observaciones serán de particular utilidad en el momento de analizar los datos obtenidos y de determinar qué medidas de conservación internas pueden proponerse directamente al personal o a estudiantes o voluntarios bajo supervisión del personal. Al mismo tiempo, es preciso señalar en el espacio previsto a estos efectos en el formulario cuáles son las instalaciones para la conservación ya existentes en los locales. Estas pueden consistir simplemente en una mesa de trabajo con algunos cuchillos, unas tijeras y un pote de engrudo en algún rincón oscuro del sótano, o puede consistir en un taller de encuadernación totalmente equipado y bien abastecido. Estamos en el inicio de la página 13. Punto 4.4. La inspección de los locales. Se debe elaborar un formulario separado para cada habitación o espacio en el edificio, desde el desván hasta el sótano, sin excluir las oficinas, la portería, los armarios, las habitaciones reservadas al personal y la cafetería.
No debe olvidarse que mientras que la temperatura, la humedad, la iluminación y los métodos de archivo en los anaqueles y salas de exposición son los factores predominantes que influyen en el estado de los libros y documentos, este está también supeditado en cierta medida a las condiciones existentes en el resto de los locales. Un siniestro que ocurriera en el cuarto de calefaccionamiento pondría en peligro el edificio entero. El vapor de agua proveniente de sótanos permanentemente húmedos se desplaza horizontal y verticalmente por todo el edificio. Un incendio provocado por un circuito eléctrico sobrecargado puede rápidamente extenderse hasta las estanterías. Un movimiento de calor a través del techo crea un calor o frío extremos en el desván, calor o frío extremos que a su vez repercuten en todo el edificio. Las ratas, ratones y otras alimañas que abundan en sótanos y desvanes atiborrados terminan indefectiblemente por alcanzar los anaqueles y las salas de lectura. Los productos de limpieza y otros artículos domésticos que se guardan en armarios para mayor comodidad del personal de limpieza son fuentes potenciales de incendio por combustión espontánea. No hay por qué suponer que los insectos que a menudo proliferan en las cocinas y cafeterías no se trasladarán a otras partes. Los datos concernientes a cada local del edificio deben ser apuntados en formularios separados del tipo B. Los del tipo B2 serán útiles para registrar con mayor detalle el estado de los archivos y las salas de exposición, así como también de las salas de lectura, sótanos o desvanes que en alguna fecha futura puedan ser utilizados como archivos. Punto 4.5. Los archivos y las salas de exposición. 4.5.1. Contenido. Una breve descripción del contenido de cada local resulta imprescindible porque las condiciones óptimas de archivo varían según las distintas categorías de libros y documentos. El mejor índice de humedad para libros y documentos de papel oscila entre 45 y 55%. Y en el caso de material fotográfico entre 35 y 45%. Se considera que la temperatura media ideal para locales que contienen un material variado es de 19 a 21 grados centígrados. Para documentos consultados con escasa frecuencia se aconseja una temperatura bastante más baja. 4.5.2. ¿Cómo se archiva? La manera en que se envuelven y colocan en los estantes los documentos es de primerísima importancia para su conservación. Pregunta: ¿Tienen los libros en posición vertical suficiente soporte? Bueno, vamos a redecir la pregunta. Está escrita de una manera que no es fácil entender. ¿Los libros puestos en posición vertical tienen suficiente soporte, estando en esa posición? Los que están, pregunta, ¿están puestos horizontalmente los volúmenes de mayor tamaño? ¿Están colocados de canto los contenedores de películas? ¿Están en posición horizontal las cajas que contienen documentos no encuadernados? Se guardan los documentos de tamaño mayor en carpetas en el interior de archivadores cartográficos o de grandes cajas chatas. En caso contrario, ¿de qué manera se los protege? Empezamos el contenido de la página 14. El contenido de la página 14
el inicio sigue siendo sobre el punto 4.5.2, sobre cómo se archiva. Página 14. La ubicación en el interior del edificio es importante a causa de los efectos del sol y otros factores externos que condicionan el microclima interno. Se debe tomar en cuenta la proximidad del sótano o del desván, así como la ubicación con respecto a los servicios, la cocina o las habitaciones de servicio, ya que siempre esto representa un peligro para que los libros y los documentos estén situados debajo de cualquiera de estas habitaciones. Bien, estoy haciendo una lectura textual. Sigamos. Se deben establecer promedios de temperatura y humedad a partir de datos obtenidos a lo largo de un periodo de varias semanas, tanto en invierno como en verano. Dichos datos son fácilmente registrables en forma de gráficos por medio de higrotermógrafos, cuando están disponibles estos. Menos cómodo, pero no menos preciso, es el método de tomar nota diariamente de los índices empleando termómetros y psicrómetros de bajo coste. Este representa el único modo de determinar el grado de estabilidad o inestabilidad de la temperatura y la humedad, dato vital en un programa de conservación. Punto 4.5.3. La limpieza. La importancia de la limpieza es fundamental, ya que de ella depende la seguridad contra incendios y el control de alimañas. 4.5.4. La iluminación. El número, la ubicación y el tamaño de las ventanas en una habitación determinan la cantidad de luz perjudicial que puede llegar hasta los libros. Preguntas. ¿Existen cortinas y persianas que minimicen el daño ocasionado por la luz natural? En lugares abiertos al público, donde a menudo resulta fastidiosa la presencia de cortinas, es aconsejable colocar una película de filtro de rayos ultravioletas en las ventanas. Pregunta. ¿Están provistas las ventanas de dicha película? La situación ideal es la de tener archivos cerrados sin ventanas o en los que las ventanas estén clausurados con madera, ladrillo u otros materiales de construcción. Pregunta. ¿Es viable la solución de clausurar las ventanas en el establecimiento en cuestión? Siguiente párrafo con preguntas. ¿Cuál es la fuente de luz artificial? ¿Bombillas incandescentes o tubos fluorescentes? Las primeras no comportan ningún riesgo. Los tubos fluorescentes, en cambio, irradian energía ultravioleta. En este último caso, pregunta, ¿están los tubos provistos de fundas filtradores de rayos UV para eliminar el daño producido por ellos? Punto 4.5.5. Calefacción y aire acondicionado. Si el local está calefaccionado por medio de radiadores de vapor o de agua, pregunta, ¿dónde están ubicados? Si están demasiado cerca de los estantes, representan un peligro para los libros. Pregunta, ¿están estos radiadores de vapor o de agua obstruidos por anaqueles o por armarios que impidan una repartición uniforme del calor? Siguiente párrafo con preguntas. Si el local, en el dado caso de que el local esté calefaccionado o enfriado por un sistema central de aire acondicionado, pregunta, ¿dónde se encuentran los conductos de entrada y de salida? Siguiente pregunta. ¿Están obstruidos por anaqueles o armarios que estén afectando o impidiendo una distribución uniforme del calor o del aire acondicionado? Siguiente párrafo con pregunta. ¿Existen fuentes de calor o de frío suplementarios, que sean suplementarios y que existan para ayudar a controlar la temperatura?
Dice George Cuna, entre paréntesis, con respecto a fuentes de calor, dice calefactores eléctricos, y sobre fuente de frío dice dispositivos de aire acondicionado en las ventanas. Bien, es el fin del punto 4.5.5. Estoy en la página 15, punto 4.5.6. El control de la humedad. Pregunta: ¿es eficaz el control de la humedad ambiente? En el caso de en que haya aire en circulación para la calefacción y el enfriamiento, pregunta: ¿cómo se procede para humidificar en el invierno y deshumidificar en el verano? ¿Alcanza para garantizar una estabilidad higrométrica a lo largo del año? Si se calefacciona y enfría por medio de radiadores y aire acondicionado, pregunta: ¿hay humidificadores y deshumidificadores para ayudar a estabilizar el índice de humedad en el local? 4.5.7. La seguridad. Pregunta: ¿tiene el público acceso al local? En caso afirmativo, ¿hay algún vigilante? ¿Puede fácilmente abarcar con la vista todo el local? En caso de que haya una vigilancia con televisión, pregunta: ¿se halla permanentemente en funcionamiento? ¿Están las colecciones guardadas bajo llave en armarios y cajones? ¿Están enrejadas las ventanas? ¿Tienen dispositivos sensibles? ¿Existe una alarma contra intrusos en el local? 4.5.8. El peligro de incendio. ¿Hay acumulación de materiales combustibles? Dice el autor entre paréntesis, cajas vacías, decoraciones, cestas de papeles sin vaciar. Siguiente pregunta: ¿conserva el personal de limpieza solventes u otros productos de aseo en algún armario dentro del local? ¿Hay un sistema de propulsión de agua automático o una columna vertical con una manguera? ¿Existen extintores de incendio portátiles? ¿Extintores portátiles para incendios? Sería la pregunta correcta. ¿Sabe usarlos el personal? Si hay calefacción eléctrica o cualquier tipo de equipo eléctrico, pregunta: ¿está normalizado y en buen estado? ¿Qué antigüedad tienen y en qué estado se encuentran las instalaciones eléctricas? ¿Cuándo fueron inspeccionados por última vez? ¿Hay una sobrecarga de cables de máquinas de escribir, fotocopiadoras, cafeteras eléctricas en cualquiera de los enchufes? 4.5.9. Infiltraciones de agua. En caso de que exista un sistema de propulsión de agua automático o una columna con una manguera contra incendios, pregunta: ¿cuándo fueron examinados por última vez? ¿Se observa en el cielo raso o en las paredes manchas que puedan provenir de goteras, cañerías en mal estado o radiadores de vapor o de agua caliente defectuosos? Si la respuesta es positiva, pregunta: ¿se conoce el origen? ¿Se ha puesto fin al desperfecto? ¿Hay cañerías o tubos de desagüe de cualquier índole por encima de los anaqueles y armarios? ¿Cuál es su función? ¿Están en buen estado? En caso de que reventaran o perdieran aguas, ¿qué pasaría con los documentos en los anaqueles? ¿Podría cambiarse el itinerario de estas cañerías? Estoy en la página 16. Doy inicio al siguiente punto. Se titula Otros problemas. Dentro del punto 4, otros problemas. Preguntas, muchas preguntas. Primera: ¿se han constatado daños provocados por insectos en los libros y documentos? ¿Son daños de fecha reciente? ¿Se han encontrado insectos muertos en los estantes, en las cajas, en los archivadores?
Bueno, ya, fin de las preguntas. Ahí mismo dice el autor, la presencia de montículos de material semejante al acerrín en los estantes debajo de los libros podría ser signo de que exista polillas. Con abrir al azar algunos libros se encontrarán páginas desfibradas si hay termitas o galerías si se trata de polillas. Pregunta, ¿hay algún signo de la presencia de ratas en los estantes, debajo de los anaqueles, detrás de los archivadores? ¿Hay algún signo sobre ratones? Dice el autor que signos podría ser considerado, por ejemplo, el excremento de las ratas, que son, el excremento de ratas son bolitas negras, dice acá el autor, bolitas negras. Dice que los excrementos de ratones asemejan arroz negro. Los ratones a veces anidan en cajas de papeles. Familias enteras de ratones suelen elegir un mismo lugar para orinar, dejando grandes y desagradables manchas amarillentas en la superficie. Pregunta, ¿se detecta la presencia de moho en los libros o en las cajas? ¿Hay manchas de humedad en las páginas o las tapas de libros escogidos al azar? ¿Son estas manchas de fecha reciente? Bien, fin de las preguntas. Un olor a humedad en un local significa un índice de humedad peligrosamente alto que ocasionará problemas de enmohecimiento. Un índice demasiado bajo de humedad provocará el alabeo de las tapas en papel de vitela. Alabeo, como ondas. Pregunta, ¿se están borroneando los dorsos de los libros? Si es así, es señal de que la luz solar con sus rayos ultravioletas o la luz de una fuente fluorescente desnuda, ha estado alcanzando los anaqueles. ¿Se ha remediado el problema? 4.6. Los cuartos de máquinas y de calderas. Estos locales, generalmente ubicados en el subsuelo, deben ser examinados para tener una idea del tipo de equipo empleado para la calefacción y el aire acondicionado. Pregunta, ¿cuáles son sus desventajas? ¿Cuál es su antigüedad y cuál es su eficacia? ¿En qué estado se mantienen? En este aspecto es importante trabajar en buena cooperación con el superintendente o el encargado de mantenimiento del edificio. En general, se muestran muy dispuestos a colaborar si se les informa que puede haber una mejora o renovación de los sistemas. Es particularmente importante detectar el posible origen de incendios en los cuartos de máquinas y calderas. Una película de grasa sobre una caldera de Masud y en el suelo alrededor y en las paredes puede, si se enciende accidentalmente, provocar un siniestro. Si se enciende accidentalmente. Escapes en las conexiones de tuberías de combustibles en equipos de combustión de Masud representan un peligro aún mayor. Los descuidos en el mantenimiento, la negligencia de la limpieza y la acumulación de residuos de cualquier índole en este tipo de locales son muy imprudentes. Las instalaciones eléctricas expuestas y a veces sueltas representan otro peligro, más aún si la instalación es vetusta. Las conexiones entre los interruptores automáticos del circuito y la caja de fusibles en un extremo y los tableros de mandos de las máquinas y los equipos en el otro deben ser herméticas y estar limpias. Estoy en la página 17. Punto 4.7. Archivos en el subsuelo y en el desván. Aun cuando generalmente se utilicen solo como trasteros estos espacios, debería haber una coma,
Estos espacios pueden potencialmente servir de archivos en la medida en que la biblioteca se vaya ampliando. Es por esta razón que es preciso examinarlos durante la encuesta y se deben tomar notas en el formulario B1 relativas a la calefacción, al aire acondicionado y al control higrométrico. La iluminación natural y artificial, la seguridad, el sistema contra incendios, los riesgos de infiltración de agua y el control de alimañas. Puede incluso resultar necesario transformar en archivo una despensa y reorganizar en consecuencia la disposición de las colecciones. En los subsuelos es de suma importancia el control higrométrico. Pregunta: ¿paredes y techo están protegidos contra las infiltraciones de agua? Otra pregunta: ¿hay cañerías y desagües que recorran el cielo raso? ¿Por dónde tiene acceso el caño que abastece de agua el edificio? ¿Puede ser rápida y fácilmente cerrado en caso de que reventara una cañería? ¿Hay desagües en el piso o vertederos y bombas para eliminar el agua superflua? Lo mismo. Superficial y superfluo. Siguiente párrafo con preguntas. ¿Cuál es el nivel de agua del terreno en relación con el piso del sótano? ¿Han habido inundaciones del sótano en alguna ocasión? Si la respuesta es afirmativa, ¿cuál fue la causa y cuál es el riesgo de que vuelva a ocurrir? En lo que respecta a los desvanes, es preciso saber cómo están aislados del clima exterior. Pregunta: ¿hay goteras en el techo? ¿Es sólido? ¿Cuándo fue reparado por última vez? Si el techo es plano, ¿ese techo plano tiene desagües? ¿Se los destapa con regularidad? ¿Qué se sabe en cuanto a la posible acumulación de nieve? Siguiente párrafo con preguntas. ¿Está dotado el techo del desván de una protección aisladora para evitar la pérdida de calor en el invierno y contra el excesivo calentamiento solar en el verano? Respecto del sistema de calefacción, el sistema de ventilación y de aire acondicionado, la siguiente pregunta: ¿esos sistemas se extienden también al desván? ¿Cuáles son los accesos de la luz natural? Ventanas, claraboyas, ¿cuáles son? ¿Cuál es la situación con respecto a la seguridad? Dejando de lado la presencia de alguna gotera ocasional y a veces de un tanque para una reserva de agua de emergencia, el desván debe hallarse libre de peligros de infiltraciones. Las cañerías y los desagües suelen estar debajo del piso. Bueno, seguimos en la página 17. 4.8. Los locales administrativos. Se debe detectar principalmente en estos locales los posibles peligros de incendio y la presencia de insectos y roedores. La cocina y los servicios, particularmente cuando están localizados encima de archivos o salas de exposición, deben ser minuciosamente examinados para detectar cualquier peligro de infiltración. 4.9. Habitaciones y armarios de servicio. Todos estos espacios, independientemente de su ubicación en el edificio, deben ser examinados para detectar el peligro de incendio, la presencia de insectos, roedores o de fumadores ilegales. También existe el riesgo de infiltraciones que ponen en peligro los libros y documentos de los archivos y salas de exposición de los pisos inferiores. Dice el autor entre paréntesis que sobre el riesgo de infiltraciones, los riesgos de infiltraciones son pueden ser ocasionados con el hecho de la existencia de tanques de servicios, retretes y otros. Y dice que los peligros de incendio se pueden dar por residuos acumulados, por solventes volátiles y por restos de productos de limpieza. Este es el fin del audio número 5.
en donde se habló del punto 4 del texto, métodos de evaluación para determinar las necesidades de archivos y bibliotecas. Este punto 4 se tituló ¿Cómo iniciar un programa de conservación? Gracias. A continuación el audio número 6 que contendrá el punto 5 del texto. Gracias.